Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Este es uno de los versículos que nos vamos a aprender, si Dios lo permite, en este año. Nosotros debemos de saber que el camino del cristiano es un camino que está acompañado con la prueba. Nuestro camino como cristianos no es un camino que es un camino entre algodones. Es un camino que de verdad va acompañado con la prueba. Es un camino que nos lleva al fortalecimiento de los pies espirituales. ¿Por qué? Porque nuestros pies espirituales no pueden afianzarse si no son probados constantemente. Nosotros somos como el oro, somos como el metal. Tenemos que ser pasados por fuego, tenemos que ser pasados por agua, tenemos que ser pasados por fuego, tenemos que ser pasados por agua. Mientras más pruebas nosotros resistimos, más fuertes somos. Mientras más pruebas nosotros enfrentamos en el amor del Señor, más fuertes somos. Pero también debemos de saber que Satanás sabe que el mayor temor de los cristianos es la prueba. Entonces él nos esclaviza a acciones dentro del cristianismo que están marcadas en la palabra de Dios. Nos esclaviza y sin darnos cuenta, nosotros siendo hijos nos volvemos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de actos y de pecados que para nosotros no son malos. Pero desde hace más de 2000 años que la Biblia se escribió, ya se batallaba con esos actos. Por eso están registrados en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nosotros vamos entendiendo cuál es el plan de Dios para nuestra vida, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y en dónde nosotros podemos confiar que está la verdad, cuando está respaldada por la palabra. Eso es ley. Nosotros podemos contar miles de historias. Nosotros decimos que somos los cuentacuentos porque a veces contamos cuentos para poder enseñar algún tema. Nosotros podemos ser cuentacuentos, contarles muchos cuentos. Pero si los cuentos no tienen realmente un respaldo bíblico, que usted lo vea y lo refleje y usted sea confrontado con la palabra de Dios, todo lo que nosotros podemos decir es vanidad, son cosas vanas. Salomón decía, vanidad de espíritu. ¿Qué quiere decir vanidad de espíritu? Quiere un reconocimiento propio. Quiere dar a conocer el conocimiento que tiene en su mente o en su corazón. Y eso se considera vanidad. El Señor rechaza toda vanidad que no llene de su palabra para exaltar su nombre. Y lo primero que nosotros nos pide es que nosotros tenemos que buscar esa parte que viene de Dios. Esa parte que el Señor Jesús dejó como muestra para poder establecer su reino en nosotros. El Señor Jesús dice que siendo Dios, no ostentó la corona de rey. No ostentó ni siquiera a ser como Él. Él no llegó diciendo, yo soy Dios, y Él era Dios. Dice que se anonadó a sí mismo, esa palabra anonadar, dice que se hizo nada a sí mismo y tomó condición de hombre, siendo obediente hasta la muerte. Comienza a darnos una pauta de lo que Él quiere para todos nosotros. El Señor nos da a nosotros la gloria de su nombre o las riquezas de su conocimiento. Nos la da para nuestra ayuda, no para nuestro beneficio. Nuestra ayuda, el conocimiento de Dios, es para que nosotros sepamos cuál es el camino. Yo conozco la palabra de Dios para yo saber cómo caminar. Pero ese poder de conocimiento no me da la autoridad de azotar a mis compañeros ni aún de azotarme a mí mismo.
la palabra de Dios dice, no, decía Pablo, yo no me juzgo ni a mí mismo, pero refiriéndose a ese castigo, a ese autocastigo, a ese autolesionar, a ese herir, a ese maltratar. ¿Por qué? Porque él sabía claramente que el Señor tiene su plan, o sea, que el Señor sabe hacer su trabajo sin necesidad de su ayuda. Él lo sabía y él estaba enseñando eso. Y él comienza a enseñar esta parte de la esclavitud de la que les estoy hablando, en base a eso. Él le decía a los Gálatas, no sean ustedes esclavos, como yo ya fui esclavo. Dice, persiguiendo a los cristianos. Dice, yo era esclavo cuando fui esclavizado ante la ley, dice, de esa tierra, la ley ceremonial. Pero, pues, diferente es que lo leamos a que se los cuente, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas 4. Del 1, primero del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos habla acerca de este nuevo crecimiento dentro del cristianismo. Dice, cuando vosotros, dice, estaban bajo la ley, bajo el conocimiento de la palabra de Dios, les está hablando a los Gálatas, dice, ustedes eran esclavos de la ley. ¿Qué quiere decir? Todo ataque en contra de la ley se enseñoreaba sobre la gente, los esclavizaba. Las ofrendas, los diezmos, todas las cosas que hacían ellos así, marcadas, todo ese legalismo era una esclavitud que tenía el pueblo. ¿Cómo es eso? Hermano, usted debe de ponerse zapatos bajos, aquí, un ejemplo, ¿no? Hermano, usted debe de vestir de color blanco, ¿no? Usted debe de... Ese legalismo, bienvenido, pase. Ese legalismo a nosotros lo que hace es esclavizarnos. Es parte de la ley. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, viendo que nosotros no podíamos tener el cumplimiento de la ley, lo que sucedía es que la ley nos juzgaba según su peso. Cuando uno quiere cumplir la ley, cuando en el Nuevo Testamento los pueblos que se convertían al Señor Jesús comenzaron a querer, los Gálatas, cumplir toda la ley como los judíos. Ellos no eran judíos, ellos eran de otro país. Pero cuando Pablo llega y los evangeliza, ellos saben que la palabra de Dios que les enseña Pablo viene de los judíos. Entonces ellos comienzan a querer cumplir todo lo de los judíos. Todo, así como los judíos vivían, así ellos comienzan a querer vivir. Comienzan a tener sus normas como ellos, comienzan a pensar como ellos y comienzan a tener la rigidez del judaísmo y comienzan a implementarla y comienzan a juzgar a otros cuando no la implementaban. Lo que les gustaba a ellos de la rigidez del judaísmo, ellos lo comienzan a implementar. Y Pablo en una de sus cartas les dice, no lo hagan. No lo hagan, porque todos los que son sujetos bajo la ley se vuelven esclavos de ella. Cuando nosotros hacemos esa actitud, cuando nosotros tenemos esa acción de nosotros depender de un acto para servir al Señor, nosotros nos volvemos esclavos de esos actos. Hermanos, si usted viene aquí y me finge que usted es un buen cristiano,
cristiano, usted se vuelve esclavo de ese fingimiento. Si usted viene aquí y usted me da a mí una cara y le da una cara a todos, usted se vuelve esclavo de ese fingimiento. Y Pablo le decía a los judíos, le decía a quienes les había hablado del Señor, a los cristianos, no lo hagan. No es así. Porque tú te vuelves esclavo de la ley. Dice, tú eres libre. A ti te ha costado la libertad. La vida del Señor Jesucristo. Lo marca aquí, lo está marcando. Ustedes en casa pueden leerlo con calma. Pero eso es lo que está marcando aquí. Y marca, dice, vosotros sois libres. Dice, vosotros sois hechos hijos. Los esclavos tienen una característica. Los esclavos no van a heredar. No son herederos. Ellos solamente sirven. Ellos solamente son siervos. Ellos solamente están ahí. Dice, como siervos, como alguien que sirve, como alguien que hace lo que el amo requiere. Pero ellos no son herederos. No pueden heredar el reino del Señor. No pueden heredar al igual que el Hijo. Dice, pero nosotros somos invitados a ser hijos. No somos invitados a ser esclavos. Nosotros no estamos invitados a fingir. Por ejemplo, si usted contrata a alguien para que haga el aseo y el que hace el aseo lo trata mal, ¿qué hace usted? Lo despido. Por supuesto. ¿Ellos qué tienen que hacer? Hacer. Fingir. ¿No? Fingir. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Porque a ellos les conviene fingir. ¿Lo hacen mal? No, lo hacen por necesidad. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, nosotros estamos invitados a ser hechos hijos de Dios, no a ser esclavos. Pero cuando nosotros decíamos que hay muchos que no son de aquí, aunque están aquí, nos referíamos a esos esclavos. Estos que han decidido irse por la legalidad de la ley que ellos mismos han marcado. Si la palabra dice no mentirás, de repente está, no, yo no miento. Y aunque ellos saben que si mienten enfrente de la gente, no mienten y se vuelven unos esclavos de lo que ellos hablan. Y esa esclavitud les cobra precio, porque cuando no lo hacen son juzgados por lo que dice que hacen. Tiene un precio, tiene un costo, tiene un pesar. Cuando el Señor Jesús dice que cuando nosotros nos hacemos esclavos de estas actitudes, nosotros lo que hacemos es detener nuestro camino sin darnos cuenta. Él nos está diciendo, porque yo ya los hice libres del fingir. Yo ya los hice libres del fingir. ¿Por qué Él quiere que seamos malos? No, porque Él nos quiere llevar al cambio verdadero. Al cambio del corazón que de verdad es transformado, tanto aquí, como en casa, como en la vida, como en lo que nosotros hacemos, como nosotros actuamos. ¿Cuántos de nosotros deseamos vivir lo que queremos que se viva? ¿Cuántos de nosotros exigimos a otros lo que nosotros no podemos vivir? Nosotros juzgamos a la gente cristiana porque miente, porque roba, porque es abusivo, porque es enojón. Lo juzgamos. ¿Pero por qué lo juzgamos? Porque nosotros anhelamos esa parte de la ley. Porque nosotros quisiéramos que esto estuviera vivo en nosotros. Porque nosotros de verdad deseamos esa luz que nos ha traído a la verdad, que nos ha traído a este lugar, porque nosotros deseamos esa vida, que es una vida limpia, que es una vida pura, que es una vida santa. La deseamos. El problema es cuando nosotros nos confundimos y nos esclavizamos de esta ley. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Cuando yo empiezo a fingir, yo me vuelvo esclavo de lo que yo estoy haciendo. Yo no soy una persona libre, no me siento pleno, no me siento feliz, no hay alegría en mi corazón, no hay gozo en lo que yo experimento de las cosas de Dios a causa de mi esclavitud. El Señor también, vamos a Gálatas, vamos a leer ahora del verso 4, del 8.
leer 8 y 9, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad? Déjenme decirles que esta palabra que confronta nuestros corazones hace que nosotros nos enemistemos con quien le enseña. Cuando nosotros les decimos, hermanos, no es así, de inmediato se levanta el enojo para decir, ¿por qué no? Pablo lo vivió, no es algo nuevo. No es algo nuevo que cuando la palabra nos confronta, nosotros lo que hacemos es correr de ella. Nosotros debemos de saberlo en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos un llamado alto y nuestro llamado es a ser hijos, no esclavos. Amén. Díganme ustedes, ¿qué hijo puede escapar del padre? De 5, 6, 7 años, cuando usted le da, ¿quién puede escapar? Usted ha castigado a sus hijos y ellos se van. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde ir. Porque son sus hijos. Y aunque tuvieran a dónde ir, ¿qué pasaría? Nadie los va a querer como el padre. Como su padre. No me estoy refiriendo en esto a una iglesia, no lo malentiendan. Me estoy refiriendo a nuestra acción con Dios. A este encuentro que Él nos da, a este castigo que Él pone. Nosotros no podemos materializar esta palabra del Señor, hacerla física, sino esto es algo espiritual que nosotros tenemos que comprender aquí. Dice Pablo, yo estoy seguro que cuando yo llegué y les prediqué el Evangelio, ustedes, dice, yo llegué enfermo, él llegó ciego, por la luz que el Señor Jesús se le presentó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo dejó ciego. Entonces cuando él llega con los Gálatas, los Gálatas lo aman, se le acercan, lo reciben y dice, yo estoy seguro que ustedes se hubieran quitado sus ojos para dármelos si hubieran podido. Dice, pero no se pudo. No se pudo. Dice, pero ahora me odian por lo que les dijo. Pero ahora se enojan porque les dijo, no lo hagan. No es así. Y marca un enojo profundo que tenían los Gálatas, que lo amaban por la enseñanza y el castigo de la palabra. Qué sorprendente, ¿verdad? ¿Se hace conocido esto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice el 16 estamos, Gálatas 4:16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, es una pregunta y dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Ven esta dualidad? O sea, la gente que los ata no es ni siquiera el celo de Dios, es el celo para apartarlos, o sea, es el celo para gobernarlos. Esto es algo que es bíblico. Déjenme decirles que son espíritus, que son demonios, que han trabajado miles de años, que saben lo que hacen, cómo dividir las iglesias, cómo conquistar los corazones de la gente, lo saben y lo siguen haciendo. Y nosotros, al desconocer la palabra de Dios, nos exponemos a esto.
Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, sus pies se afirman y uno dice, esto no es. Y lo marca claramente. No. ¿Por qué? Yo tengo un respaldo que es verdadero. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es hoy y va a ser siempre. En 1000 años, cuando todos muramos, la palabra de Dios va a seguir alumbrando a la gente, si es que no ha llegado el fin, claro. Pero siempre va a estar. Seguimos nosotros y dice, estamos en el 18. Bueno es mostrar el celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley y no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Muy bien, marcamos aquí. ¿Por qué nosotros no hacemos mella en este aspecto? Porque también está escrito que tiene que haber hijos de la esclava. También está escrito que tiene que haber hijos que dependen de la ley, que están en esclavitud, aunque están aquí. Pero ¿en qué difiere esto? En tu crecimiento. En que tú decidas crecer. Hermanos, nosotros venimos de la esclavitud del mundo. Nosotros sabemos lo que el mundo hace para enseñorearse sobre nosotros. Nosotros vemos la crueldad de lo que es un amo. Y aún nuestro amo que tenemos aquí es un amo justo, pero no dejamos de ser esclavos. Dice la palabra de Dios que en la fiesta de las bodas va a ser una gran fiesta, dice, pero va a estar la esposa y sus invitados, y también van a estar los convidados, los extras, los que sirven, los que están ahí. Pero tú, ¿quién quieres ser? ¿Cuál es tu llamado? ¿Eres hijo o eres esclavo? Déjame decirte que no es diferente que tú seas esclavo. Aquí no hay distinción. Quiere decir que no están marcados los esclavos. Adelante, puede pasar. ¿Sí? Quiere decir que no están marcados los esclavos. Muy bien. Pero sí se ve como si está siendo bien claro aquí, en la palabra de Dios. O sea, la escritura está siendo clara. Sí la podemos, sí la pueden ustedes ver. ¿Sí? Y dice el 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas el que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Claramente no es algo que yo me saqué de la manga o que les estoy metiendo miedo. La palabra de Dios es clara y dice, no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No hay herencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen su pago aquí en la tierra.
¿Cómo es que tienen su pago aquí en la tierra? ¿Cómo podría yo tener mi pago aquí en la tierra? Usted busca gloria, busca el poder de Dios, busca todos los beneficios de Dios aquí en la tierra. Usted está aquí por ese propósito. Usted lo va a tener. Tiene su pago. Lo va a tener. Si usted le dice, Señor, dame, Dios se lo va a dar. Aquí en la tierra. Pero usted no va a poder pedirlo en el cielo. Porque usted se vuelve un esclavo de lo que usted busca. Y por lo tanto el Señor en su justicia le da su pago. Pero cuando usted decide ser hijo, heredero de Él, usted debe de saber que hay unas reglas que nosotros tenemos que seguir. Unas reglas de crecimiento en las cuales nosotros tenemos que ir avanzando conforme se nos va marcando la pauta. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir avanzando. Y nuestros pies ahí deben de ser sumamente fuertes, fuertes. Porque a cada paso que usted da, el enemigo está listo para ponerle una piedra. Y usted da el paso y el enemigo le pone otra piedra. Y usted da el otro paso y el enemigo está empujándolo para que caiga, para que caiga, para que caiga. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ser fuertes y firmes en este crecimiento que va más allá de la esclavitud. Es una visión diferente, es un encuentro diferente. Lo primero que pide para los hijos es tener la comunión con el Espíritu Santo. Lo primero que marca es que nosotros podamos comunicarnos con el Espíritu Santo, no depender de que alguien haga nuestra oración. Esto es lo primero que marca en la señal de los hijos. Hermano, ore por mí, hermano. Refiriéndome a cualquier cosa, no, sabemos que nosotros tenemos que ir a orar, sabemos que nosotros estamos para ayudarles, estamos para apoyarnos, pero me refiero a esta oración interna, a esta plática personal con Dios que se tiene constantemente. Mucha gente ni siquiera para mover una silla pueden orar personalmente con Dios. O sea, todo lo dejan a quien creen que sí habla con Dios. Oiga, usted yo lo veo que usted ora bonito. ¿Puede orar por mí? Yo veo que usted sí le contesta bien. ¿Puede orar por mí? Y andan buscando quién tiene la comunión con Dios para depender de esa persona, para tener comunión con Dios. Pero cuando el Señor manda a sus hijos o llama a sus hijos, Él quiere tener una comunión directa con los hijos. Él quiere platicar directamente con los hijos. Él quiere hablar al corazón de los hijos, a la mente de los hijos y que los hijos platiquen con Él. Una de las cosas que nosotros platicamos con los jóvenes, ahorita ustedes deben de saber que ellos son la siguiente generación. Si ustedes dicen, es que a ellos se les está exigiendo más que a los adultos, es por una razón. Porque ellos son quien van a sostener la iglesia del mañana. Y ellos tienen que ser formados. Entonces, ustedes deben de saber, que nosotros como personas, lo primero que tenemos que tener es este encuentro con el Espíritu Santo. Esto es básico. Después de que usted es salvo, usted tiene que ver la manera de cómo comunicarse con Dios. Dios tiene que hablar a su corazón y usted tiene que hablarle a Él. Usted tiene que platicar con Él y usted tiene que tener sus oídos atentos a lo que Él contesta. ¿Sí? Porque es hijo, está llamado a ser hijo. Porque estamos llamados a ser hijos. ¿Cómo es posible de que Dios hable a mí? Hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de alguien que platicaba con el Espíritu Santo. Primero platicando con Él. Dicen que si tú decides escuchar la voz de Dios, tú vas a poder escucharla. Pero ¿cómo voy a saber yo que es Dios? Tu corazón lo va a saber. De inmediato lo vas a ver. Porque al inicio Él sabe cómo comunicarse con nosotros. Y nosotros lo vamos a saber porque Él se ha comunicado con nosotros desde que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Desde mucho antes de que nosotros tuviéramos conciencia, el Señor se ha comunicado con nosotros. Y cuando volvemos a escuchar de grande su voz,
nos damos cuenta y decimos, ¡ese Dios! Porque yo ya había hablado. Cuando, no sé, algún momento tuve problemas y volvió a hablar conmigo. ¡Y es Dios! Y de repente, ya que somos adultos y decimos, yo quiero hablar contigo, es el conocer. Por eso es por lo que la palabra de Dios en Mateo dice, las ovejas escuchan su voz. Porque han hablado desde aún antes de salir a la vida. ¡Qué fabuloso! Eso es un milagro. Cuando nosotros como cristianos aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, el siguiente reto es obtener este milagro de conversación con Dios. Yo soy salvo, yo lo tengo en mi corazón, Él vive en mí, Él me ha sacado de esta esclavitud del mundo para darme la libertad verdadera. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Asistir solo a la iglesia, llegar, sentarme, cantar, adorar, alabar. Otro domingo llego, asisto, escucho la palabra de Dios, convivo con mis hermanos. Otro domingo llego y pasan los años. ¿Eso sigue? No. El siguiente paso sigue. Tengo que lograr platicar contigo. Enfocar toda mi mente, todo mi corazón en esto. Señor, vengo a platicar contigo. A lo mejor todavía no te escucho, a lo mejor alguna vez siento que te escuché, a lo mejor allá a lo lejos, algo me dijo, es Dios el que está hablando conmigo, pero yo quiero estar seguro, quiero tener esa seguridad de que tú hables conmigo. Esa seguridad de que tú me vas a decir alto, sigue, detente, camina, cállate, no lo hagas. Yo quiero tener esa seguridad. Y entonces empiezo a trabajar. Hermano, es que todavía no logro hacerlo. Ayuda, hermano. Hermano, es que todavía no logro. En la mañana ora, hermano. Hermano, es que todavía no lo logro. De noche ora. Hermano, es que todavía no lo logro. Ore, insista. Toque el corazón de Dios. Ruega, déjame platicar contigo. Algo no me permite escuchar. Algo no me permite entenderme. Algo no me permite saber exactamente cuál es el tono, cómo hablas. Todavía me confundo con otras voces. Todavía otras voces me hacen creer que eres tú. Y yo digo, sí, será, no será. Permíteme hablar. Permíteme tener esta seguridad, esta fuerza que dan mis pies. Porque cuando yo hablo contigo y tú dices algo y lo hago, abres el camino, abres el mar, abres los problemas. Porque eres tú. Y nosotros estamos teniendo esta siguiente experiencia. Y después de esa llenura, comienza el compromiso. Usted puede decir, ¿todavía no es el compromiso? No, porque el hijo tiene que madurar. Porque un bebé es tu hijo, pero ese bebé no lo mandas a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a un adulto, uno grande, tráeme una cubeta de agua. Dile al bebé que vaya por la cubeta de agua. Dile al bebé, tráeme una cubeta de agua, chiquito. ¿No, verdad? No. ¿Por qué? Pues si los dos son hijos. ¿Por qué no los tratas igual? No. La madurez es diferente. El crecimiento es diferente. ¿Qué es lo que sigue después del platicar con el Señor, del asegurarme que soy hijo, del que yo estoy seguro que voy a heredar? La formación. Él tiene que empezar a formar. La claridad de la palabra es tan intensa que cuando nosotros comenzamos a entenderla, nuestra perspectiva de la vida cambia. Porque dejamos esta parte emocional para ver la firmeza de la palabra. Ya no es la emoción, porque todos vivimos en este mundo del primer amor. Todos amamos este primer amor. Hermano, qué hermoso, qué bello es que usted alabe al Señor. Qué bello es que usted cierre los ojos y sienta la presencia. Qué bello.
Eso es hermoso. Pero también hay una parte que usted tiene que hacer crecer en su vida cuando viene la prueba. Y alabar de la misma manera que cuando usted está emocionado. Pero eso viene con el crecimiento. Cuando cantan, por ejemplo, la de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué creen que David lo cantaba con tanto gozo? David, asaba en la presencia del Señor. Y el pueblo, porque lo había vivido. ¿Qué es lo que pasa cuando uno llega con gozo a la casa del Señor después de 20, 30 años? De todas las victorias que trae arrastrando. Y era pobre y ahora soy libre, y era débil y ahora soy fuerte, y diga el pobre rico soy, y diga el débil fuerte soy, por lo que Él ha hecho en mí. Todas las victorias, por todas las victorias ganadas. Y cuando uno está en pruebas, en el momento difícil, uno debe de saber que la llave para salir es cantar las victorias pasadas. Cuando tú me levantas, me volverás a levantar, no ese canto. Él me levantará. Y ves en el piso, Él me levantará. Y levantamos el nombre. Él me levantará. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque hago bien las cosas. No. Así es el Señor. Pero es que no tienes fuerzas. Me fortalecerá. Él me va a fortalecer. Me fortalecerá. Es verdad, no tengo ninguna fuerza, pero Él me fortalecerá por el poder de su nombre. Porque así es. Y nosotros, esa misma fe nos vuelve a levantar. Nos vuelve a bendecir, nos vuelve a ungir para la batalla. Comienza a deslizar nuestros dedos y entonces el enemigo dice, comienza a ser soldado porque ya se va a poner buena la batalla. Porque este que está venido se para en el poder de Dios. Porque aquí el Señor. Una de las cosas que usted debe de saber es lo que la palabra de Dios dice. 7 veces caerá el justo, pero aún 7 será levantado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a leerlo juntos. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ok. ¿Qué hacen los amigos? Ponen el amor hacia otro. ¿Qué es lo que distingue a los amigos de Dios? Quienes dan su vida por sus hermanos. ¿Qué es lo que me va a distinguir a mí como amigo de Dios? La unidad que tengo con mis hermanos. Dice, no hay mayor amor que esto. Lo dice la palabra de Dios. Qué sorprendente, ¿verdad? Que todo se encierra en lo mismo. El amor que yo le tengo a mis hermanos es lo que me hace amigo o siervo. Lo que distingue, dice, ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no puede comunicarse con el Espíritu Santo. El siervo no tiene esta profundidad de oración. Dice,
Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que sé de mi Padre, se las doy a conocer. Porque puedo platicar, porque podemos hablar, refiriéndose al Señor a sus hijos. Qué fabuloso, ¿verdad? Y dice el 16, ese es para todos nosotros. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. Nosotros no los escogimos, Él nos escogió. ¿Usted piensa que usted se paró en la mañana y dijo, voy a ir a la iglesia? El Señor lo buscó. Puso en su corazón, ya ve. Vamos a ver. Tengo algo para ti. Y usted se levantó con esa lucha de voy, no voy, si voy, no voy, estoy cansado, tengo mucho trabajo, estoy agotado. Pero el Señor nuevamente continuó, vamos, te voy a bendecir. Te voy a dar lo que tú me vienes a pedir. Y usted se para firme, llega a la casa de Dios y aquí viene la siguiente lucha. El enemigo, ¿ya viste cómo está la situación? ¿Ya viste lo que está a distraer? Y el Señor sigue, mira, plática conmigo. Estás en un lugar ungido, en donde está abierta la fuente de bendición para bendecirte. ¿Qué necesitas? Si tú logras vencer esta tercera guerra, vas a obtener lo que viniste a buscar. Vas a obtener tu milagro. Pero a veces esto ya no lo vencemos. Ya aquí somos vencidos y llegamos derrotados a casa. Llegamos caídos. Y no que la iglesia era buena, no que la iglesia era grande, no que la iglesia era sorprendente, no fue la iglesia. Te vencieron al final. Al final ahí dentro ya lo habías logrado, ya tenías tus dos pies allá adentro, ya tu mente estaba ahí y ahí te vencieron. Ahí perdiste todo, porque tenemos una lucha constante. La lucha entre el bien y el mal es diaria. Y en la casa de Dios es mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí, ejercitar nuestros brazos. ¿Por qué creen que nosotros venimos el domingo a la iglesia? ¿Para reunirnos? No, porque aquí es bien difícil. Pero tú aquí ejercitas tus brazos para atesar, dice que para tensar el arco de bronce. Para tensar un arco es bien difícil y bien doloroso, pero tus dedos se fortalecen y tú dices, si puedo, no, tú me sales para ver, si puedo. Y después de eso, lograr atinar, tengo que tener tino, exactamente tiene que dar en donde estoy. Y después, la práctica, ¿no? Lo más rápido para poder enfrentar la guerra. Pero ¿en dónde se obtiene eso? Aquí. La habilidad se obtiene en la casa de Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar? Aquí obtienes tu victoria, te vas a llevar a casa. Por eso es tan importante este lugar. ¿No te ha pasado que no llegas una semana y te sientes como que algo faltó? Una semana no vienes y dices, híjole, algo me falta. Algo. Y a la próxima semana es más difícil porque llegas bien derrotado, bien herido. Y llegas a sanar y es como si volvieras a empezar. Es que hay que habilitarse para la guerra. Entonces, teniendo claro nuestro siguiente punto basado en la palabra de Dios, no es mi palabra, no es mi conocimiento, es lo que el Señor dejó registrado en el libro de los Gálatas, en una carta escrita por Pablo, después de que se bautizó. El siguiente paso es encontrar al Espíritu Santo. Salvación tenemos sangre, fuego. Salvación tenemos sangre. La salvación necesitamos fuego, el Espíritu Santo y el agua. Muy bien. Cierre usted sus ojos. Si usted aprendió algo.